Amigos de Cultura Reynosa, estamos en el tercer día de actividades de esta cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en Reynosa, que se enmarca en el Festival de Literatura Infantil y Juvenil que organiza el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura. Y me es muy grato presentar en esta ocasión, que ya tuvimos oportunidad de conocerlo esta mañana en una charla bastante amena, hablando de literatura, letras y sobre todo la escritura y la producción literaria como un ejercicio social y como una catarsis, al maestro Antonio Granados. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, mucho gusto. De Sonora, me dice usted. Vengo de Hermosillo, Sonora, sí. De Hermosillo, Sonora. Aunque cuando me preguntan, yo digo que soy de Hermosillo DF. ¿Ya tiempo mucho radicando en DF? Sí, tengo tiempo radicando en Hermosillo, en Sonora, pero voy y vengo, o voy y voy, porque voy de la Ciudad de México a Hermosillo, pero he estado radicando en Hermosillo. Digamos que su vida es como un ejemplar, ¿no? Como un libro que nace en un punto, pero es para todos. Entonces usted es ciudadano del mundo. Gracias. Esta mañana nos impactó de sobremanera con el relato de una de sus producciones literarias, que es precisamente El Cuentófago. Y comentaba esos detalles que le hicieron llegar hasta este punto del ejemplar. ¿Nos podría compartir cómo nace El Cuentófago, por favor? Bueno, El Cuentófago, para empezar, pues es este libro, para que ustedes lo identifiquen. Es un libro publicado por el Naranjo. Y me preguntaban cómo había nacido, y yo tuve que contar la historia. La historia es la siguiente. Cuando nace mi primer hijo, yo tenía un trabajo en la Ciudad de México, por ahí por el Castillo de Chapultepec, más o menos Colonia Anzures, y vivía, digamos, por Tlalpan. Entonces el viaje de Tlalpan a la Colonia Anzures era, además de largo, tedioso, y pues si le sumamos al trabajo, pues era cansado. Yo trabajaba en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y cuando llegaba a la casa, llegaba cansado. Veía a mi hijo, que estaba pequeño, Rodolfo Ilhuicamé, y me daban ganas de cargarlo, pero de pronto algo decía en mí que estaba cansado y que no era posible. Pero un día que llegué, sentí el impulso de cargarlo sin preguntarme, empecé a arrullarlo, y arrullándolo empezó a generarse el primer arrullo. De ahí salió, de toda esa experiencia, nació un libro que se llama Canciones para llamar al sueño. Bueno, pues al estarlo cargando, empecé a sentir un descanso que de alguna manera me hizo entender que aquello de estoy cansado, no tengo tiempo, que inventamos muchas veces los adultos para evadir el contacto con los niños o la convivencia con ellos, eran solo pretextos. Entonces yo de allí me quedó la idea de que el niño merece esa comunicación sustantiva, esa comunicación cálida, y que no puede haber pretextos cuando se trata de comunicarse con él. Entonces, bueno, ahí quedó la anécdota. Claro. Y después de la anécdota vino el relato, pero años después. El Cuentófago es la historia de un personaje que no es cuerpo, sino es una gabardina con un sombrero y con unos zapatos. Tiene en su gabardina, en lugar de bolsas, tiene cajones de las que saca cosas inusitadas, por ejemplo, una mano de más para detener a los que quiere atrapar. Y de acuerdo a su personalidad, cuando van pasando las personas saliendo del metro, esto sucede en la boca del metro, de las paradas del metro, se encuentra a un hombre
por ejemplo, y le pide que le cuente un cuento. Y al contarle, y al pedirle que le cuente un cuento, tiene el adulto que saberse uno. Entonces resulta que el hombre, como no se sabe cuentos, porque no les cuenta cuentos a sus hijos, porque siempre ha tenido el pretexto de decirles, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado, etcétera, se ve en la dificultad de contarle un cuento al cuentófago, porque el cuentófago come cuentos, ¿no? Y son cuentos que deben de contarse, porque si no penan de la vida las personas que pasan por ahí. Entonces este personaje, este señor, tiene que llegar a su casa y empieza a preguntarle a su mujer y a sus hijos de cuentos que se sepan. Entonces empieza a nutrir su ignorancia de cuentos con los cuentos de su propia familia, para tener que contarle al cuentófago cuando se lo encuentre. Y así se da la historia, ¿no? Perfecto. Entonces aquella experiencia de no tengo tiempo, estoy muy cansado, ¿qué hay de comer? Termina siendo el origen de esta historia. Maravilloso, una catarsis maravillosa, ¿no? Así es. Esto me hace pensar, a veces decimos quienes nos desarrollamos en un proceso creativo, danza, teatro, música, pintura, literatura, el arte es para obtener un reconocimiento, el arte es para ser conocidos y demás. ¿Cómo vive usted, maestro, este proceso en el que tuvimos muchas oportunidades con la pandemia? ¿Cómo fue, cómo se enriqueció a través de este fenómeno tan duro, no difícil, duro, o desafío, o reto? ¿Cómo se desarrolló su proceso literario durante todos estos meses en que estuvimos encerrados? Bueno, debo decir que yo no me la pasé encerrado. No. Curiosamente. ¿Siguió trabajando? Yo doy clases de yoga. Ah, ok. Entonces inventé la manera de salirme de mi casa por medio de la virtualidad, y entonces fue una manera, digamos, terapéutica de comunicarme con los demás. Y entonces me negué a encerrarme. Es decir, que aunque estaba dentro de un espacio, yo ejercitaba la comunicación para salirme de ese encierro. Y entonces nunca me sentí, digamos, cautivo, ¿no? Entonces, pero eso me exigió un cierto ejercicio de imaginación, un cierto ejercicio de actividades que me ubicaran en esa realidad sin entrar en conflicto con la realidad. Eso pasa en la escritura. La escritura te somete a una condición. Puedes tú evadirte y decir, bueno, pues hoy no quiero escribir, pero la escritura te dice, a ver, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y te obliga a escribir. Es también una especie de exigencia, de encierro. ¿Por qué? Pues porque hay que estar con uno mismo para escribir, para inventar historias. Entonces, tomándolo de esa manera, el ejercicio de la escritura en la pandemia para mí fue como una oportunidad de encontrar en el espacio cerrado la posibilidad de escaparme de ese espacio, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues es lo que la vida me dio, lo que les dio a muchos. El punto es que ¿cómo le hacemos para no estarnos quejando de esa realidad? Exacto. Sino para sacarle provecho a eso que es una limitación en muchos sentidos, ¿no? Muy bien. Por último, hablando de pandemia, estamos regresando poco a poco, porque no es totalmente, a una actividad de fomento cultural, de creación artística, como este tipo de eventos. ¿Qué piensa al respecto de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Reynosa? Pues lo que yo pienso es que primero es una
este esfuerzo que veo aquí, que me consta que, digo, no vine y dije, bueno, voy a estar en la feria, sino que pregunté, sino que indagué, y de pronto me doy cuenta de que es un esfuerzo de personas que están desde hace muchos años involucradas en una noción de promoción de la lectura, en una noción de promoción o de sensibilización para la cultura dedicada a los niños y a los jóvenes, o a los niños en particular. Y eso me hace primero identificar que hay un esfuerzo muy importante y que es así como se hacen las grandes cosas, de pequeñas decisiones fundamentales para llegar a un resultado, y yo lo que veo aquí es eso, ¿no? Me da gusto que no sea que la institución decide que se hace un evento, sino que el evento está hecho por gentes convencidas, por gentes formadas, y que al final hacen un evento en el que pues puede intervenir el gobierno, puede intervenir el Estado, puede intervenir el municipio, y entonces van a tener la garantía de que va a ser exitoso, porque hay la calidad humana, que es fundamental. Maestro, muchísimas gracias por su visita a Reynosa, por compartir gracias su a talento ustedes, través de la por darme entrada a esa ventana pequeña que es su computadora o su celular, y para servir. Gracias, maestro.